Bienvenidos todos. Miren, sabadito de música de cámara, pero además yo creo que un sábado muy especial, porque además de lo que se está viviendo históricamente, eh, para mí también va a ser un momento histórico en la clase porque nunca me había yo animado. Es más, yo creo que ni siquiera me he animado a escuchar bien, como que es algo que se está uno reservando como lo que sería para un musulmán ir a la Meca o qué sé yo, a una obra que mi primer maestro de música, Felipe Megui, hablaba verdaderamente con reverencia de esta obra. Estoy hablando del arte de la fuga de Bach. Decía que no se debe de pronunciar demasiado frecuente, que es como lo más alto que hay en la música. Continuando primero, y van a ver porque ya les platicaré lo que se dice y lo que es el arte de la fuga. Pero vamos a empezar con la continuación que estamos haciendo de la serie de los 5 tríos para cuerdas, violín, viola y cello. Imagínense un cuarteto de cuerdas sin segundo violín. Y esta obra tiene un opus aparte. ¿Se acuerdan que vimos el opus 1? Luego vimos el opus 9, número 3. Y hoy vamos a ver el opus 8, que me parece, no lo puedo asegurar, la he escuchado una sola vez, que tiene 9 movimientos pequeños. Si recuerdan, fue un placer impresionante haber oído la Serenata Hafner. Es un estilo de 7, 8, 9 melodías. Normalmente hay scherzos con su trío, otras, pero tiene siempre un cierto aire de ligereza. Si uno va a llevar serenata, pues está difícil llevar una sinfónica, llevar unos mariachis. Entonces, eh, algo, eso en música clásica yo lo aplicaría como una deliciosa ligereza en un Beethoven que todavía es joven, que es más optimista. Me parece que tiene un tono mucho menos grave, quizá menos maduro, que el de hace 8 días, el Opus 9, número 3, que decía yo que ya era como la alegre madurez. No, yo creo que aquí es todavía un Beethoven mucho más juguetón, más joven. Sí tiene ciertos, que creo que en un solo movimiento me pareció, ciertos momentos graves y oscuros, porque desgraciadamente la vida de Beethoven fue difícil desde niño con un padre alcohólico golpeador. Entonces, pues esos ya nunca quedan bien. Otros hijos de padres alcohólicos, golpeadores, Hitler, Stalin, así que como que no quedan, como que pierden el sentido de la piedad en algunos casos, ¿no? Y pueden ser crueles, porque la vida fue muy cruel con ellos, probablemente. Bueno, ¿con quién lo vamos a ver? Con los integrantes de este nuevo cuarteto Armúsica, creo que se llama, pero que son ya viejos conocidos nuestros, en un concierto, no sé si fue en uno o en dos, en el Wigmore Hall de Londres, en donde tocaron los 5 tríos. Les recuerdo, 5 tríos, todos de opus muy joven, de antes de los 30 años de Beethoven. Todavía, cuando menos se empezaron a componer todavía en Bonn y no en Viena, que es la etapa, digamos, más joven y más luminosa o más mozartiana y haydniana de Beethoven. En el magnífico, yo diría mi catedral de la música, el Wigmore Hall de Londres, y van a, ¿saben por qué se llama Wigmore Hall? Pues nada más porque está en la calle de Wigmore. No sé por qué se llama Wigmore la calle. Está como a 8 cuadras de Piccadilly.
Entonces, les hago mis comentarios. Me encantó la serenata, el Opus 8 de los tríos de Beethoven. El primer movimiento es muy simétrico y gracioso. Algo que noté del único violín es como que se acerca mucho, casi al grado de que va a patinar, como que no acaba de salirse de la raya, salvo en una ocasión que me pareció, en el primer movimiento, que desafina, como que toca muy arriesgado, pero lo hace muy, muy bien y eso le da como un sentido de atrevimiento a todo el conjunto. El segundo movimiento me pareció bellísimo, amoroso, dulce, todavía con aires de Mozart, pero ya es muy beethoveniano. Luego, sobre todo en el trío, es más beethoveniano. Y ya tiene música tan triste como en el segundo movimiento de la séptima sinfonía, por ejemplo. El tercero tiene luego empieza como con el ritmo muy sabroso y caídas que me recuerdan el final de la quinta sinfonía de Sibelius, que se oye un golpazo, ¡pam! Luego un silencio que no sabe uno cuánto va a durar y luego otro. Así como que uno anda tratando de atrapar por dónde va a salir y juega con sonidos y silencios. Y lo hace muy divertido, ya es coqueto, ya es muy español. Acuérdense toda la influencia que tenía Beethoven de la música, incluso mexicana, sobre todo mexicana. Luego un trío en bajadita y subidita y el final es un bombón. Luego el cuarto, la viola de plano llora. ¿Cómo sobresale la viola? Es una locura. Y el cello como que en general es una sombra, si se fijaron. De repente entra de plano el jarabe tapatío. Y eso nos lleva aquí a esta característica tan beethoveniana que es cambiar de una emoción a otra o emoción opuesta en una velocidad impresionante y como que tiene una fórmula de conectar esto a una velocidad que ningún otro, como que no necesita un cuello. Es muy impresionante. De una melodía donde llora la viola ya casi schubertiana y de repente 2 veces hace lo que sería el trío. Aquí en lugar de digamos, el tema, el trío y el tema, aquí es el tema, el trío, el tema, una segunda vez el trío y el tema. Bueno, es muy, muy lindo movimiento. Luego el quinto, el que se llama Allegro a la polaca, parecía casi una fiesta popular. Pocas veces había yo oído un Beethoven tan folclórico. Inclusive hace efectos de sonidos, como recuerdan en la cuarta sinfonía de Mahler y en otras, pero sobre todo en la cuarta, usa el primer violín, el concertino, en otra entonación, o no sé cómo se diga, pero que suena como un violín callejero. Igual aquí no precisamente callejeros, sino suenan a instrumentos más folclóricos. Luego el sexto movimiento, el cello aquí sí de plano es como simplemente un bajo continuo. No sé si notaron que hay pocas partes importantes que no sean de acompañamiento para el cello. Todavía es el estilo de la época. Acuérdense que luego ya Beethoven mismo es el que lo evoluciona en sus sonatas para cello y piano. Pero aquí ya Beethoven grita, se enoja y también tiene esa belleza schubertiana, pero más que en la tristeza de Schubert, en el enojo de Beethoven. Luego regresa dulcísima la melodía mozartiana y la viola suena espectacular. Y luego el séptimo y último movimiento cortitito, pues es otra vez entre un ritmo muy sabroso, muy marcado y también con muchos tintes folclóricos y además muy alegre. Entonces, de veras una bellísima serenata de Beethoven.